La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Segundo de Samuel 20. El regreso del ungido de Jehová al trono de Jerusalén se vio manchado por la discusión entre los hijos de Judá y las 10 tribus del norte. Veamos el desenlace de esta peligrosa situación. Continuando donde nos quedamos ayer, aconteció que se encontraba allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó: No tenemos parte con David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel, según dice el verso 1. Así añade el verso 2. Todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. De esta manera inició un segundo movimiento insurgente casi inmediatamente después del que organizó Absalón. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Si el hijo del rey se atrevió a sublevarse, con mayor facilidad lo pudo hacer un miembro de la tribu a la que pertenecía el primer rey. Lo admirable aquí es cuán fácilmente se volcó en contra de David la voluntad del pueblo que reclamaba mayor derecho al rey. Así de voluble es la naturaleza humana, así de fácil logra el enemigo manipular a las masas. ¿Tienes tú anclada tu lealtad en el lugar correcto? ¿O te será fácil volverte contra tu rey, el Señor de señores? En el centro del capítulo se describe una terrible crisis en el liderazgo del ejército de David. En cumplimiento a la promesa que hizo el rey en el versículo 13 del capítulo anterior, ahora ordena a Amasa convocar a las fuerzas leales para sofocar la rebelión en un plazo de 3 días, según el verso 4. Amasa había sido líder militar de Absalón. Imagina cuán difícil sería para él que los hombres de David le tuvieran confianza. El texto solamente nos dice que se tardó más tiempo del que había sido señalado en el verso 5. Entonces, en medio de la desesperante situación, David ordena a Abisai tomar su guardia personal y detener a Seba antes que sea demasiado tarde. Con todo esto es evidente que David no quiere volver a confiar en Joab. Pero este astuto y experimentado hombre de guerra decide asesinar a su primo Amasa y tomar por su propia cuenta el liderazgo del ejército para hacer volver a toda la nación hacia David como rey. Aunque los procedimientos de Joab no son para nada respetables, es de admirar su lealtad a David como rey. Su fuerte liderazgo condujo al ejército confundido y debilitado hacia una nueva victoria. Pero Joab era un hombre del cual David no podría liberarse tan fácilmente. Ante todo esto, podemos comprender por qué David se vio obligado a tolerar a Joab entre sus hombres. Pero todo esto nos deja grandes lecciones a nosotros. No basta con ser leales y eficientes, es necesario ser santos para entrar al reino de los cielos. Que Dios nos dé la valentía y capacidad de liderazgo de Joab, no así la maldad de su corazón. Finalmente, el capítulo cierra con la derrota definitiva del líder de la rebelión. Seba logra refugiarse en la ciudad fortificada Abel-met-Maaca, al extremo norte del país. Hasta allí llega Joab y sus hombres persiguiéndolo. El ejército leal a David se dispone a sitiar la ciudad para acabar de una vez por todas con la insurgencia. Pero una astuta mujer convence a Joab que no es necesaria la destrucción de toda la ciudad, y luego convence a los hombres de la ciudad que entreguen la cabeza de Seba para acabar con el asedio sin mayores pérdidas. Así termina la vida de Seba y la rebelión de las 10 tribus del norte. No siempre se logra acabar una guerra de manera tan fácil, ni tampoco resulta sencillo distinguir el trigo de la cizaña. La disensión de las tribus del norte no se acabaría tan fácilmente. Más adelante en este recorrido bíblico veremos cómo la nación termina dividida. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres de los que buscan la unidad del cuerpo de Cristo o eres un agente de divisionismo? Dios quiere que tú y yo seamos siempre leales a Jesús y su esposa, la Iglesia. Dios te bendiga.
Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.